Buenos días, hermanos, muy feliz sábado. Buenos días, hermanos, feliz sábado para todos los hermanos del distrito. Y vamos a empezar con el versículo de esta semana que dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Eso está en Proverbios 1:8. Ahora vamos a escuchar el himno número 368, Padre amado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Vamos a hacer una oración. Señor, te pedimos en este momento que tú puedas guiarnos, iluminarnos, Señor, y que nosotros podamos poder aceptar tu voluntad en todas las cosas, Señor, y más en estos tiempos. Te agradecemos, Señor, enormemente porque tenemos familiares y que nosotros podamos contar con ellos, y más que todo con la familia de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a ver el informe misionero que se llama No vas a vivir, cuya protagonista es Cubera y el lugar es centro-sur de la India. No vas a vivir. Hola, feliz sábado. Me llamo Cubera y tengo 31 años. Mis padres provienen de un pueblo del interior de la India y ninguno tuvo una crianza cristiana. Después de casarse, se mudaron a la enorme ciudad de Bangalore, donde mi padre trabajó como policía. El primer embarazo de mi mamá fue complicado. Después de dar a luz por cesárea, la doctora dijo que se iba a morir. Todos se pusieron muy tristes. «Tu bebé es muy lindo», le dijo una mujer que estaba también ingresada en el hospital. «¿Me lo das?» «Yo lo adoptaré», le dijo una doctora. «No creo que tú sobrevivas y todo bebé necesita una madre». Pero una enfermera cristiana llamada Sarala
le dijo a mi madre que no perdiera la esperanza. «Hay un Dios cuyo nombre es Jesús», le dijo. «Si crees en Él, todo saldrá bien». «No conozco a ese Dios», le respondió mi madre débilmente. «¿Puedes interceder ante Él por mí? ¿Puedes ayudarnos?». Mi mamá se durmió profundamente. Mientras dormía, Sarala puso una mano sobre su cabeza y oró a Jesús. Para sorpresa de todos, 3 días después, mi mamá se recuperó y regresó a casa con el bebé. Luego otros pacientes le contaron la oración que había hecho la enfermera, y mi mamá se dio cuenta de que Jesús le había salvado la vida. En ese momento decidió comenzar a adorar a Jesús, pero no sabía a qué iglesia cristiana asistir. Mi padre la llevó directamente a una iglesia adventista. Aunque no era creyente, mi padre estaba familiarizado con las diversas denominaciones religiosas de la ciudad y con la manera en que adoraban a Dios. Uno de sus amigos le había dicho que la iglesia adventista era la única que obedecía completamente al Jesús de la Biblia. «Esta es la iglesia correcta», le dijo mi padre a mi madre, con gran seguridad. «Aquí es donde tienes que adorar a Jesús». «De acuerdo, así lo haré», respondió mi madre. Durante los siguientes 14 años, mi madre dio a luz a otros 7 hijos. Hoy su hijo mayor es presidente de una asociación de la Iglesia Adventista en la India. Su segundo hijo es pastor en Irlanda. Su tercer hijo es pastor en Bangalore. 3 hijas trabajan como maestras en escuelas de la iglesia. Sus 2 últimos hijos son miembros laicos activos. Y yo soy el más joven. El pronóstico después de haber dado a luz a un primer hijo era que mi madre se iba a morir. Pero gracias a la oración y a la fe en Jesús, vivió y trajo a la vida a 8 fieles adventistas. Hoy, mi madre, que al igual que yo solo tiene un nombre, Kamalamma, es una abuela de 72 años con buena salud y con 8 nietos. Cuando yo era pequeño, mi madre siempre me recordaba la promesa de Dios. ¿Acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Gracias a la fe de mi madre, mi familia sigue hoy los pasos de Jesús. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en Bangalore, donde viven Kubera y su madre. Gracias por hacer planes para entregar una generosa ofrenda. Vamos a escuchar también una parte especial. Se llama la canción Nunca te rindas y es de la banda de la UAP.
Ahora sí, hermanos, vamos a pasar a la introducción de la lección. Vamos a introducirnos en la lección. El título de la lección de esta semana es La familia y la importancia de la familia en la vida cristiana, tomando como referencias la familia de Adán y Eva, la primera familia, y también a la familia de Jesús con María y José. Para el momento que sigue vamos a hacer el repaso de la lección y le vamos a dar la bienvenida a los hermanos que siempre nos están acompañando, y en este caso son Johanny Hernández, Jaime Fernández, Cristian Aguilera y Daniel Aguilera. La primera pregunta en relación a la lección va a ser para Johanny. ¿Podrías mencionar cómo la educación en la primera familia y qué enseñaron Adán y Eva a sus hijos? Muy buenos días, bendiciones. Es un gozo encontrarme con ustedes en esta mañana de sábado y es un privilegio el poder meditar en la palabra de Dios. Y a propósito de meditar en la palabra de Dios, esta semana que hemos estado estudiando acerca de la educación en la familia y específicamente en la parte del domingo, pudimos aprender acerca de la educación en la primera familia. Y hoy queremos compartir con ustedes cómo fue la educación en la primera familia y qué cosas le enseñaron a Adán y Eva a sus hijos. Pero antes vamos a leer en Génesis capítulo 4 a partir del versículo 2, que dice de la siguiente manera: Después dio a luz Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. Leyendo Génesis 4, nos damos cuenta que no nos dice de manera exacta cómo fue la educación en la primera familia, pero leyendo también podemos deducir algunas cosas que se dieron en el proceso de educación de la primera familia. Notando en el versículo 3 que dice, después de algún tiempo. La palabra después de algún tiempo nos enseña que la educación en la primera familia fue un proceso. Y recordando, yendo un poquito más atrás, a la lección de la semana pasada, donde pudimos aprender que Adán y Eva fueron enseñados en el jardín del Edén directamente por su Creador, quien les enseñó sobre su amor, sobre su misericordia, y estas cosas ellos la pudieron confirmar en la naturaleza, y que el Señor también les enseñó a trabajar cuando le entregó todo lo que había creado para que ellos lo administraran. Entonces vemos aquí que Adán y Eva agotaron un proceso que les llevó algún tiempo para enseñar a sus hijos aquellas cosas que ellos habían aprendido de su Creador. Y después de algún tiempo, cuando Caín y Abel pudieron aprender, entonces fueron para llevar una ofrenda al Señor. Si ellos llevaron una ofrenda, fue porque alguien les enseñó, alguien nos educó respecto a la relación que debían tener con el Señor. Y ese alguien fueron sus padres. Así que ellos, después de aprender, fueron para adorar por sí solos. También, notando en el versículo 2, nos damos cuenta que Caín y Abel no solo aprendieron sobre las cosas celestiales, sino que también sus padres les enseñaron a trabajar. Dice que Caín se convirtió en agricultor y su hermano en pastor de ovejas. Lo que nos enseña a nosotros hoy día que el proceso de educación de nuestros hijos no es algo que se va a dar de la noche a la mañana. Debemos de ser constantes, de no cansarnos y cada día luchar para enseñarle a nuestros hijos las cosas de arriba,
pero que también debemos educar sus manos, que ellos aprendan a trabajar. La educación de nuestros hijos es un proceso que no podemos dejar en manos de cualquiera. Y lo primero que debemos de enseñarle es a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego a ser hombres y mujeres útiles para esta sociedad y a educar sus manos para que ellos puedan trabajar y valerse por sí mismos. Que el Señor nos ayude cada día a esforzarnos por dar la mejor educación a nuestros hijos y a orar por ellos, porque aunque Caín y Abel fueron enseñados de la misma manera, los dos no asimilaron las enseñanzas de la misma forma. Caín se desvió, lo que nos demuestra a nosotros como padres que debemos de orar cada día por nuestros hijos, para que el Espíritu de Dios los ayude a asimilar las cosas que queremos enseñarles. Bendiciones para todos y que pasen un feliz resto de sábado. Segunda pregunta para Jaime del día lunes. ¿Cómo se desarrolló la niñez de Jesús y cómo fue su educación por José y María? Nosotros sabemos que la Biblia habla muy poquito de la niñez de Jesús. Pero tal como acá la pregunta que hace la lección de la escuela sabática, la experiencia que tuvieron María y José antes de prácticamente el nacimiento de Cristo. Y ahí encontramos que, en primer lugar, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, del 26 al 38, vemos el anunciamiento que recibió María de parte del ángel, que iba a tener un hijo concebido por el Espíritu Santo. Esto ya estaba dándole una responsabilidad a María como madre. Y en Lucas del 1, 46 al 55, la alabanza que da María, que lo encontramos acá en el libro de Lucas, si nosotros vemos algunos aspectos de ello, dice: engrandece mi alma y mi espíritu, dice ella, se regocija en mi Dios. Y luego da a entender algunos conocimientos que ella tenía, ¿no? Del poder de Dios, de la magnificencia de Dios. Eso le dio valor a ella para que pudiera dar a conocer, para darse cuenta de la responsabilidad que iba a tener para guiar al que iba a ser su hijo. Y luego, para José, la experiencia que él tuvo con el ángel, cuando el ángel se le apareció y le dio a conocer su privilegio de llegar a ser el esposo de María, y que su esposa iba a tener en su vientre un ser que iba a venir directamente de las cortes celestiales, Cristo Jesús. Por eso dice que llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora bien, cuando leemos allí el texto bíblico que nos dice que Jesús crecía en sabiduría para con Dios y para con los hombres, podemos ver que la enseñanza que estaba recibiendo Jesús de sus padres iba perdiendo efecto, porque él iba desarrollándose hacia Dios, su Padre, y hacia los que lo rodeaban, los hombres. ¿Cuánta responsabilidad tenemos como padres para educar a nuestros hijos? Especialmente si sabemos con anticipación lo que Dios pretende, lo que Dios desea de ese hijo o esa hija. Tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Cuando los egipcios, por orden del faraón, decidieron eliminar a los varones
y cómo la madre, cuidando a su hijo, fabricó esa arquilla, la colocó en el río, y cómo Dios protegió a ese niño. Esa experiencia le permitió a la madre darse cuenta que ese niño iba a ser el futuro libertador de Israel. Entonces ese tiempo que ella tuvo con ese niño lo aprovechó al máximo. Por ejemplo, leemos acá en el libro Patriarca y Profeta lo que nos menciona Elena de White al respecto, ¿no? Lo menciona aquí en Patriarca y Profeta en la página 249, hablando de la madre de Moisés. Dice, ella estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todos nuestros hijos, como padres o madres, sabemos que ese hijo, en la medida que vaya creciendo, va a estar en contacto con influencias que van a tratar de apartarlo de Dios. Todos. De ahí la responsabilidad de enseñarles en el temor de Dios. Enseñarles lo que es Dios, la grandeza de Dios, lo que es el Todopoderoso, el que quita y pone reyes. Que esos hijos se den cuenta que hay un Dios que va a estar al lado de ellos, que lo va a estar cuidando y protegiendo en la medida que ellos estén entregándose y obedeciendo y prestando atención a los consejos de sus padres. Es una gran responsabilidad. La niñez de Jesús nos enseña que podemos nosotros también llegar a nuestros hijos hacia Jesús. Que Dios nos bendiga y que podamos entender nuestra gran responsabilidad. Tercera pregunta para Cristian. Miércoles. ¿Cuál es el papel de los padres en la educación de sus hijos? Muy buen día, queridos hermanos. Tengan ustedes un muy feliz sábado. Llegando ahora sí al día miércoles, en el repaso de la escuela sabática, el título nos dice el papel de los padres. Y nos deja un versículo de referencia que se encuentra en Efesios 6:4 y dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un versículo en el que Dios nos da un gran consejo para saber cómo educar a nuestros hijos, ¿no? Y hablando del papel que nos toca como padres, ¿no? Qué gran tarea. Dios nos ha dado el privilegio de ser padres y por lo tanto tenemos una tarea con un gran compromiso, que es el de educar a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que ser formadores de carácter, formadores de las conductas de nuestros hijos, que van a ser por demás importantes, ¿no? Sobre todo del carácter de ellos, que lo vamos a lograr en los primeros años de su vida, y Dios nos ha dado consejos, nos ha dado las herramientas necesarias para que nosotros podamos hacerlo de manera exitosa, sabiendo que los más bendecidos con esto no solamente vamos a ser nosotros, sino también van a ser ellos, ¿no? Y qué gran tarea tenemos como padres y como padres cristianos, por sobre todas las cosas, de poder educar a nuestros hijos y saber de que esto no solamente se va a ver reflejado en el plano de nuestro hogar, sino que también se va a ver reflejado en el plano de la sociedad en general, ¿no? Hoy nos toca lamentablemente vivir en una sociedad en la que la familia se está perdiendo cada vez más, en la que claramente el enemigo ha hecho estragos en ella, y el enemigo sabe muy bien que si rompe la sociedad, rompe el núcleo del padre, la madre y sus hijos y la relación que puedan tener con Dios, tiene la batalla casi ganada, ¿no?
pero sabemos que respondemos a un Dios que hace con nosotros maravillas, y por eso debemos tener muy en cuenta los consejos que nos da y las formas en las que debemos formar hábitos en nuestros hijos y usar la palabra de Dios para que nosotros podamos también ayudarlos a ellos a que puedan entender el porqué de las cosas y seguir el camino de la verdad, ¿no? Haciendo un breve resumen de lo que dice el día miércoles, podemos decir que los padres cristianos tenemos la obligación moral de brindar un modelo bíblico de Cristo y de la Iglesia en el comportamiento y en la forma que tenemos de ser. La relación matrimonial es una analogía de la relación de Cristo con la Iglesia. Vaya qué tarea tan importante que tenemos aquellos que estamos casados, ¿no? De hacer que nuestra relación como matrimonio sea parecida, aunque sea la de Cristo con la Iglesia. Eso sería un ideal, ¿no? Y sigue diciendo que Dios nos ordena a que enseñemos diligentemente a nuestros hijos, y tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a amar al Señor con todo su corazón. Y quisiera compartir con ustedes unos versículos por demás importantes que se encuentran en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, donde Moisés le habla al pueblo y le dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué gran consejo que le dio Dios al pueblo de Israel mediante Moisés. Fíjense que en el versículo 7 dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en cualquier lugar, en tu casa, cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Habla de la presencia de Dios en nuestra vida, de la relación que nosotros tenemos con Él y de cómo podemos volcar esa relación propia que tenemos en nuestros hijos, y que ellos también aprendan a tener su relación con Él para que puedan verse beneficiados y recibir grandes bendiciones del Señor. Y para terminar, quisiera leer lo que dice al final del día miércoles, y que nos dice: por lo tanto, la enseñanza que debemos dar es un hecho proactivo y continuo en el que vertemos la verdad de Dios en nuestros hijos y los preparamos para su propia relación con Cristo. Finalmente, cuando sean adultos, nuestros hijos tendrán que responder por sí mismos delante de Dios. Claro que sí, ¿no? Ellos van a tener la posibilidad de elegir su camino, porque Dios nos ha dado el libre albedrío para que podamos elegir lo que nosotros queramos hacer, pero como padres que ya estamos en el camino de Dios, ¿no? Que Dios nos ha elegido, que Dios nos ha llamado para hacer esta tarea, tenemos una gran responsabilidad, y esa responsabilidad es la de guiar a nuestros hijos en el camino de la verdad y de la justicia de Dios. Luego, cuando ellos tengan su edad, van a poder decidir para dónde ir, ¿no? Sobre todo cuando llegue esa edad de la adolescencia, que es tan difícil, ¿no? Sabemos que el mundo tiene mucho para ofrecerle, pero que todo eso que tiene para ofrecerle no va de la mano de Dios. Dios tiene mucho más para ofrecerle que lo que el mundo ofrece, y está allá en el cielo, ¿no? Una vida eterna, renovada, sin pecado, y en la que nosotros debemos ser parte de ella y enseñar a nuestros hijos que la promesa que Dios nos da está ahí, está muy cerquita, y que falta muy poquito para que Cristo venga a buscarnos. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé las herramientas, que nos capacite para que podamos estar cerca de Él cada día y poder trasladar esa relación a nuestros hijos para que ellos también puedan prosperar, ¿no?
no quisiera irme a cerrar esta parte sin leer el versículo que se encuentra en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto quiere decir que por más que ellos cuando vayan creciendo puedan ir perdiendo algunas batallas, algunas pruebas, si nosotros hacemos que en su corazón quede la llama del mensaje de Dios, en algún momento ellos van a tomar eso para superar obstáculos, o si no, para seguir adelante o para volver como Dios quiera que sea, ¿no? Pero sepamos que somos formadores del carácter de nuestros hijos, que no deleguemos esa parte solamente a la escuela o a la iglesia, sino que podamos tomar ese papel tan importante que tenemos, que Dios nos ha dado, para que podamos guiarlos en el camino de Dios. Queridos hermanos, que tengan un muy feliz y bendecido sábado. Y la cuarta y última pregunta para Daniel Aguilera. Jueves. ¿Qué pidió Moisés al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida que no olvidaran? Feliz sábado, hermanos. Una bendición poder compartir el repaso de la lección de esta semana. En el día jueves vamos a contestar la pregunta que dice: ¿qué pidió Moisés al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida? Que no olvidaran, ¿sí? Y que no debiéramos nosotros olvidar hoy antes de entrar en la Canaán celestial. Para eso tenemos que ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6, un libro realmente interesante, y les recomiendo que puedan leerlo con tiempo los que no lo hayan hecho, porque la verdad que encontramos un montón de bendiciones en la escritura que tenemos para nosotros. Así como fue de bendición para el pueblo de Israel de antaño, es de gran bendición para nosotros en el día de hoy, la de Israel espiritual. Dice: estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos, mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Acá podemos ver la importancia de la familia, el consejo para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, ¿sí? Dios siempre está interesado y hace foco en la familia. Por eso es interesante, y notamos en este texto que no debemos olvidar las grandes cosas que Dios hizo en nuestro pasado, las que está haciendo en nuestro presente y las que hará en nuestro futuro. Yo anoté dos cosas que me parecieron muy interesantes para entender no solamente que no debemos olvidar lo que es esencial para nosotros, no olvidar que como padres, como familia, siempre tenemos que tener un tiempo y organizar nuestra vida, nuestro diario vivir, para poder tener nuestro culto, ¿sí? Dice que tenemos que hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios estando en el camino, por donde vayamos. Tiene que ser algo cotidiano, algo de conversación diaria, ¿sí? Pero me llamó la atención lo que dice en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 6 y 7. Fíjense que dice: ¿para qué tenemos que hacer todas estas cosas? Dice que le hablarás a tus hijos todas estas cosas para que se prolonguen tus días, para que te vaya bien en la tierra y que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios, Dios de tus padres. Dios tiene un interés especial en que las cosas que nos pide que hagamos sean para nuestro bien, para que eso nos permita formar un carácter tal que podamos sentirnos cómodos en la nueva Jerusalén, ¿sí? Allí a donde vamos, porque en este mundo sabemos que estamos de paso y anhelamos de todo corazón pronto estar en las mansiones celestiales. En el versículo 6 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y así podemos seguir completando la lectura del versículo por versículo del capítulo 6 de Deuteronomio. Realmente es una bendición
que Dios nos esté hablando por medio de Moisés en este caso, diciéndonos que la palabra de Dios tiene que ser una constante en nuestras vidas, ¿sí? En la vida nuestra y en la de nuestros hijos como familia, para que podamos tener una guía espiritual en este camino que nos conduce hasta la Nueva Jerusalén. Deseamos de todo corazón como iglesia que podamos seguir conectados a la palabra de Dios, que podamos seguir conectados con Cristo, que Él es nuestro camino y que con Él todo es posible. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso sábado. Agradecemos a los hermanos por la participación de cada uno de ellos. Ahora vamos a escuchar la historia de los niños a cargo de Silvia Clavijo. Dejad venir a los pequeños. Dice Jesús, Que vengan a mí los pequeñitos. pues de ellos es el reino de Dios. Bienvenidos a la historia de adoración infantil para el día sábado 10 de octubre de 2020. Hoy vamos a escuchar un relato muy pero muy especial acerca de dos hermanitos que se llaman Ian y Lucas. Estos hermanitos son muy unidos, les gusta mucho jugar juntos, pero son dos personitas muy diferentes. Un día, a su mamá y su papá se les ocurrió una idea muy pero muy interesante para enseñarles lo importante que es poder ofrendar, poder diezmar a Dios y también poder ahorrar. Para eso, les compraron un chanchito de cerámica a cada uno e hicieron con ellos el siguiente trato. Si cumplían con sus tareas, se portaban bien y hacían lo que podían para colaborar en la casa, les iban a regalar 100 pesos por semana. Pero el trato era el siguiente. Ellos tenían que, de esos 100 pesos, apartar los 10 pesos del diezmo y también algo para ofrendar el sábado en la iglesia. Y después podían guardar el dinero en su chanchito o lo podían gastar en lo que ellos quisieran. Entonces, los niños que se pusieron muy contentos con esta propuesta, decidieron aceptar lo que les decían mamá y papá y se pusieron a ahorrar semana a semana, siempre cumpliendo con la promesa de apartar de los 100 pesos, 10 pesos para el diezmo, más algo más para las ofrendas que ponían todos los sábados en la iglesia. Y realmente estaban contentos porque cada vez que cargaban dinero en el chanchito, ellos pensaban que, además de estar ayudando y colaborando con Jesús para que otros niñitos conocieran acerca de Él, también estaban guardando un dinerito que algún día iban a poder usar para algo lindo, para una salida con los chicos de la iglesia o con los chicos de la escuela o para comprar algún juguete que quisieran. Pero con el tiempo pasó que Ian y Lucas empezaron a comportarse de forma muy diferente. A Lucas le gustaban mucho las golosinas, así que llegó el momento en el cual, en vez de guardar lo que le quedaba después de dar el diezmo y la ofrenda, decidió ir a un kiosco a comprar golosinas. Y se compraba golosinas y guardaba el vuelto dentro del chanchito. Pasaron 2, 3 meses y un día, en el que ya se estaban acercando las vacaciones de verano, la maestra les dijo: bueno, chicos, como premio a todo el curso por haberse portado bien, por haber estudiado y porque todos van a pasar de curso, nadie va a repetir, vamos a ir a festejar a un parque de atracciones que estaba en otra ciudad. Entonces los chicos, muy pero muy entusiasmados, corrieron a casa para contarles a mamá y a papá qué era lo que iba a ocurrir, a dónde iban a ir. La verdad que estaban muy felices, muy contentos. Cuando la mamá y el papá se enteraron de esto, les dijeron: miren, nosotros les vamos a pagar el colectivo, les vamos a dar el dinero para la comida
y para la entrada al parque. Pero ustedes de sus ahorros se van a tener que pagar el juego al que quieran jugar. Y los chicos muy contentos se miraron y dijeron, sí, perfecto, no hay ningún problema. Y decidieron que llegaba el momento de romper el chanchito y de sacar todos los ahorros. Y por supuesto, cuando rompieron el chanchito, Lucas, que estaba acostumbrado a comprarse golosinas, tenía mucho menos dinero que su hermano, que había sido constante y había ahorrado todo el dinerito que le daban semana a semana. En definitiva, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando fueron al parque de diversiones, Ian se pudo subir a los mejores juegos y Lucas se tuvo que conformar con ir a los jueguitos más baratos y a poquitos lugares porque no había sabido ahorrar. Después de eso, los dos aprendieron que hay que ser muy cuidadosos de todas las cosas que Jesús nos da y que es muy, pero muy importante poder colaborar con el Señor para que otros niñitos conozcan del amor de Dios y que a través de las bendiciones que Dios nos da, nosotros también podemos contribuir para que otros conozcan acerca del amor de Jesús. Vamos a hacer entonces una oración para agradecerle a Dios por todas las bendiciones que Él nos da cada semana. Querido Señor Jesús, que estás en los cielos, te damos las gracias por todo lo que nos das, por la vida, por la salud, porque nuestros padres tienen trabajo, Señor, y porque podemos alabarte y adorarte y podemos ofrendar para que otros conozcan acerca de tu amor y de tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos el próximo sábado para otra historia muy pero muy divertida de adoración infantil. Para ir terminando lo vamos a hacer con el himno 371, Jesús te ama. Gracias te doy por darme esperanza, que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio, que me dio la salvación. Jesús te ama, Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dame tu corazón. Gracias te doy por darme alabanza y feliz poder cantar. Gracias te doy por la vida eterna que en breve de gozar. Jesús te ama, Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dame tu corazón. Ahora sí vamos a hacer una oración, la oración final. Inclinamos el rostro. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por haber estudiado de tu palabra y sobre una institución tan importante que vos pusiste para nosotros como humanos, que es la familia. Te damos gracias por todo, en tu nombre Jesús. Amén.
Amén. Hermanos, no se olviden que nos pueden seguir en las redes sociales. Hay varios. Por ejemplo, está el Facebook, que es el Nuevo Tiempo de San Rafael. En YouTube con la radio Nuevo Tiempo, también de San Rafael. La radio 106.7 de Tiempo Nuevo Tiempo, y de Malargüe la 102.3. Le damos un fuerte abrazo virtual para cada uno de los hermanos del centro y distrito. Feliz sábado. Feliz sábado para Dios todos. los bendiga.